Esta ocasión vamos a hablar de las promesas no cumplidas. Ese va a ser el tema. Promesas no cumplidas. Es un hecho que dentro de la vida de Dios, dentro del cristianismo, siempre, por lo general, vamos nosotros en épocas específicas, como pudiera ser el caso de hoy, o otros tiempos atrás, por lo general siempre los creyentes de alguna manera, emocionalmente o por alguna otra razón, por gratitud, siempre acostumbramos a hacer promesas a Dios. Es normal y eso es bueno, porque cuando nosotros estamos haciendo una promesa a Dios, pues somos personas que estamos dentro de ese nivel espiritual, comprendiendo que nuestro Dios es un Dios que escucha, es un Dios que comprende y que también es un Dios que nos concederá aquellas peticiones que nosotros le hacemos. Es por eso es importante cuando pues no hay nada que prometer a Dios. En ese caso pues estaría nuestra vida espiritual en un vacío, porque no estamos dando fe de que estamos creyendo en un Dios real. Y eso es, por supuesto, lo que siempre va a ir destacando al creyente. Lo va a ir destacando en el sentido de que vamos siempre a prometer algo, ¿verdad? Vamos a prometer alguna cosa. Puede ser, como decíamos, ¿verdad? Por costumbre, por emociones, o muchas veces por decir algo. Siempre se promete de muchas maneras, por un sentir emocional, o por una gratitud, o por decir algo, por no dejar de decir nada. ¿Por qué digo esto? Acá, por ejemplo, el pasaje que leíamos está hablando de Pedro. Cuando mencionamos a Pedro en este pasaje, bueno, Pedro es un seguidor del Señor, es un discípulo. En este tiempo, pues, dicho de otra manera, es alguien que está siendo enseñado por el Señor. Eso significa discípulo. Pedro, a estas alturas ya estaríamos hablando que ya estamos, o ya está por concluir, diríamos, el ministerio del Señor. Es decir, ya está para dar su vida en el Calvario. Y claro que esto nos indica que Pedro ha tenido pues un conocimiento del Señor por un periodo de 3 años. Destaco esto porque cuando ya hay algún tiempo que se ha ido, diríamos, profundizando, conociendo ese andar en Dios, pues uno va creando fuerza, va creando fe, va creando convicciones. Pues Pedro había visto milagros, Pedro había visto que Jesús llenaba los requisitos del Mesías. Porque digo esto porque los judíos siempre cuestionaron al Señor. Siempre lo señalaron como un impostor, diríamos, la capa religiosa. Todos esos no lo aceptaron porque decían que no llenaban los requisitos de que fuera el Mesías. Y decían no llenar los requisitos que era el Mesías por
Bueno, por el trasfondo del Señor. Por ejemplo, cuando en Isaías habla del siervo sufriente, los entendidos o los religiosos o los fariseos, es más, hasta hoy día no lo asocian ese capítulo a el Mesías de Israel, sino que ese capítulo lo asocian a la nación de Israel. Es decir, lo asocian a que ese siervo sufriente es Israel. Para decirle por qué es que los judíos no aceptaban al Señor como su Mesías, pues no llenaba los requisitos. Por ejemplo, decían que había nacido de adulterio. Esa era la tesis que ellos tenían también, que María pues había sido embarazada por algún otro fulano y todo eso, y no se podía aceptar. Pero en el caso de los discípulos sí estaban muy conscientes que ese Mesías que no aceptaban los religiosos, ellos estaban muy conscientes que sí lo era. ¿Por qué? Porque dije hace un momento, ellos vieron sus milagros, ellos vieron los atributos que tenía el Señor. Y los atributos que ellos vieron de ese Jesús eran los atributos de Dios. Los atributos que tenía el poder para sanar, el poder para liberar, el poder para resucitar, el poder para reprender incluso a la naturaleza en el caso de los huracanes, el poder para multiplicar los panes. Estamos hablando de los discípulos que estaban muy conscientes de que realmente estaban con el Mesías de Israel. Eso era muy claro para ellos. Y es acá cuando viene este pasaje que leíamos nosotros acá, que dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán esparcidas. Pero después que hayas resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Aquí es el punto. Aquí hay el verso 33. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Esta es prácticamente una palabra que hay que ponerle atención. Esta es una palabra importante que espontáneamente sale de un discípulo que sabía que Jesús llenaba los requisitos, que era el Mesías de Israel. Esa espontaneidad que nosotros leemos en este versículo número 33 es importante, porque dice: respondió Pedro y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Ahí lo que vemos es una promesa, ¿verdad? Es una promesa, sencillamente. Una promesa de alguien que espontáneamente, emocionalmente, o por decir algo, él expresa esas frases, esas palabras. Y de hecho, al escuchar a Pedro, cualquiera que lo escuchó o
cualquiera que lo hubiese escuchado daría el crédito a Pedro, le diría importante lo que este discípulo está diciendo. Qué bueno que este seguidor de Jesús es un seguidor que sabe lo que quiere y que está comprometido con el Señor. Lo hubiera dicho cualquiera, hermanos, porque pues es una palabra positiva. El que le diga a Pedro, bueno, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Es decir, ¿quién no va a darle aprobación a una actitud de un discípulo, como en este caso, lo que ha dicho Pedro, ¿verdad? Y como decíamos, esto no nos dice otra cosa, sino que es una promesa que él está haciendo, ¿verdad? Una promesa poderosa, una promesa de fidelidad, una promesa de que si los demás te niegan, si los demás no te son fieles, yo prometo, está diciendo Pedro, que yo no lo voy a hacer, está diciendo Pedro, ¿verdad? Y es más, en los otros evangelios dice, yo estoy dispuesto hasta dar mi vida para que no suceda tal cosa. Es decir, hay dos frases importantes, como es, no te voy a negar, pero también no solo eso, sino que yo voy más allá. Y esto de ir más allá es que yo estoy dispuesto a morir por ti. Bueno, esto es tremendamente importante, hermanos, ¿verdad? Vamos a ver, sin embargo, nosotros vemos que esto, como decíamos, es una promesa. Esta promesa que Pedro hizo al Señor no duró mucho. Es decir, fueron horas apenas. Fueron palabras muy emotivas, palabras muy importantes que expresa Pedro, pero no duró mucho. ¿Por qué no duró mucho? Bueno, vamos a ver, y ahí mismo en la Biblia, donde usted abrió en el capítulo número 26, vamos a ver en el versículo 69, donde dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Ahora vemos en el verso 70, mas él negó delante de todos diciendo, no sé de lo que está diciendo. Bueno, ¿y cómo entendemos esto? ¿Qué es lo que vamos viendo en esto? Aquí el que acaba de hacer una promesa, estamos viendo que la está incumpliendo. Hace un momento dice, yo no te voy a negar, pero también no solo te voy a negar, sino que estoy dispuesto hasta dar mi vida. Y acá dice, vamos a ver, mas él negó, dice, delante de todos, diciendo, no sé de qué dices, es decir, no sé de qué estás hablando. Me estás hablando en chino y yo hablo inglés. Me estás hablando de algo que yo no tengo conocimiento de ello. Pero más él negó, dice, delante de todos, diciendo, no sé qué dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Veamos lo que dice en el 72. Pero él negó otra vez con juramento, diciendo, no conozco al hombre. Fíjese bien, ya van dos intervenciones. Un poco adelante, el 73, dice, después acercándose,
los que por ahí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Veamos qué dice Pedro. Entonces él comenzó, oiga esto, a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Es decir, ahí ya hay otro espacio. Pero lo que estamos destacando es que hay una promesa de un discípulo que conocía, que no tenía ninguna duda de que Cristo o que Jesús era el Cristo, pero que había dicho que no lo negaría y que estaba dispuesto a dar hasta su vida. Sin embargo, acá nosotros vemos que no solo lo niega una vez, sino que lo niega la segunda vez, lo niega la tercera vez, y la tercera vez todavía es más fuerte, porque la tercera vez dice que lo hace con juramento y maldiciendo. Es decir, acá lo que podemos ver es hasta dónde uno es inconsistente dentro de su humanidad. Aquí podemos ver hasta dónde el ser humano, aun cuando ya tiene la gracia, dejamos mucho que desear, porque como ya vengo diciendo, que Pedro no era ningún novato, que Pedro ya era un alumno que ya tenía la aprobación del Señor para que fueran ellos los que pudieran expander el mensaje de salvación. No estamos hablando de un neófito, estamos hablando de alguien que estaba siendo muy consecuente, es decir, muy conocedor más bien de quién era el Señor. Pero lo escuchamos decir, entonces, bueno, este versículo es tremendo, ¿verdad? El versículo hasta dónde puede llegar uno. Entonces él comenzó a maldecir, verso 74, y a jurar: no conozco al hombre. Y bueno, no conozco, a maldecir y a jurar: no, yo no lo conozco, ¿verdad? Yo no lo conozco. Y a maldecir y a jurar. Algunos de nosotros no sabemos mucho de esto, de lo que es el jurar, pero jurar significa, créanme que yo no tengo ninguna relación con esta persona, y lo aseguro, y es una realidad. Es decir, está dando fe que él está diciendo lo correcto, que está en lo correcto y que está en la verdad. Ahora, hermanos, esto sucede que, bueno, a Pedro, en todo el recorrido de todos estos tiempos, ¿verdad? Del tiempo de la gracia, siempre ha sido Pedro señalado. Siempre hemos criticado a Pedro. Siempre hemos dicho: ¿por qué Pedro no cumplió lo que había prometido? Y siempre hemos estado señalando. Bueno, acá lo que vamos a ver es lo siguiente: que aunque Pedro haya sido señalado por todos estos años, por todos estos siglos, dependiendo diríamos el enfoque que se le dé a estos versículos, porque se le pueden dar muchos enfoques, pero esto es válido, esto que estamos haciendo acá. Alguien que promete, pero que no cumple. Alguien que está diciendo: voy a hacer esto, y no lo hace. Le está diciendo nada menos al Señor. Y esto ha traído, como ya decíamos, muchas críticas, si se ha enfocado de esa manera. Ahora, nosotros, ¿qué diríamos en el caso nuestro, hermanos?
¿cuántas promesas le hacemos nosotros a Dios? La historia se repite en el sentido de que siempre eso está ahí, porque siempre somos personas emocionales, somos personas que tenemos esas reacciones delante de Dios. Y si no lo hiciéramos, pues fuéramos personas raras, fuéramos personas que estaríamos fuera de serie. Siempre nosotros, en cualquier época, pudiera ser en el día que usted cumple años, dice, hoy este año voy a ser mejor. Pero también en el año de lo que es el calendario, nosotros siempre por lo general se hacen promesas a Dios, ¿verdad? Eso es bastante común. Yo creo que si no hiciéramos promesas, no estaría bien la cosa, ¿verdad? Le decimos al Señor, Señor, yo quiero a partir de esta fecha en adelante ser un mejor creyente. Y ahí está, eso es una promesa a Dios. Y ser un mejor creyente, pues es una buena manera de hablar con Dios. Porque ¿cómo ve el hijo cuando le dice al padre, o cómo ve el padre al hijo cuando le dice, papá, yo quiero ser mejor? Yo quiero destacarme, las cosas no las he hecho bien, quiero mejorar. Hay muchos aspectos que no son los que tú te mereces. Yo voy a ser un mejor hijo. ¿Cómo lo ve los padres en este caso? ¿Cómo lo vemos los padres? De hecho, nos estimulamos y decimos, qué bien, por ejemplo, aquellos hijos que se han portado muy mal con sus papás, aquellos hijos que los han deshonrado, pero que emocionalmente y que razonablemente llega a un punto a decirle, mira, yo a partir de ahora yo voy a cambiar. Es una promesa. A partir de ahora yo espero que vas a ver un hijo diferente. Y eso sería, y eso es aplicable a lo que es la vida espiritual. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, hermano, ¿y usted hace promesas a Dios? Claro. Entonces estaría fuera de lo que es este ámbito, ¿verdad? De vida en Dios. Sí, hacemos, y una de mis promesas siempre van orientadas en esta idea. Ser un mejor creyente. ¿Por qué ser un mejor creyente? Porque si nosotros nos sinceramos y vemos hacia atrás, nosotros vamos a ver demasiadas fallas. Nosotros vamos a ver un sinnúmero de fisuras, de aspectos que no son los que se merece aquel que nos rescató de la muerte a la vida. Nosotros vamos a ir viendo, ¿verdad? Porque, por supuesto, la vida espiritual es una vida decimos de progreso. La vida espiritual es de ascenso, como dice su misma palabra. Uno no se puede quedar estático en la vida espiritual. Uno cuando empieza bastante crudo. Uno cuando empieza comete muchos errores. Y los errores los va a ir cometiendo siempre, porque la perfección no la vamos a alcanzar en esta tierra. Los errores van a estar siempre apareciendo. Pero una de las cosas lindas en este caso es que uno pueda ir reconociendo, hermanos, que uno pueda ir reconociendo sus errores, que uno pueda ir reconociendo que no ha sido consecuente con su Señor, que uno sea consecuente, que
a la verdad, he dejado mucho que desear, Dios. He dejado mucho que desear delante de ti en este tiempo, en esta vida que me has dado. Triste sería que fuéramos como el fariseo, que en la oración el fariseo le está diciendo al Señor: gracias, Dios, porque no soy como este publicano. Gracias, Dios, porque no soy como este. Yo ayuno, yo diezmo, yo estoy mejor que este. Eso sería grave realmente. Eso sería, como decíamos, fariseísmo, ¿verdad? Porque el concepto acuérdese que el estigma del fariseísmo a estas alturas es porque ellos pedían y exigían lo que no hacían. Pero el fariseísmo fue un movimiento religioso apegado a Dios, que amaba a Dios, que se destacaba por aproximarse a hacer la voluntad de Dios. Es decir, empezó bien. Así como sucede con la vida espiritual, uno siempre empieza bien. Y qué bueno sería, hermanos, terminar bien. Salomón empezó bien, pero terminó mal. David empezó bien y terminó mal. Saúl empezó bien y terminó mal. ¿Verdad? Siempre eso sucede, que empezamos bien y bueno, conforme avanza el tiempo, el punto sería de que uno se pudiera ir como evaluando para ir mejorando en la vida espiritual, pero lamentablemente siempre van quedando, hermanos, actitudes que no son las mejores para Dios. Y qué bueno reconocer eso, pero no hacerlo como el fariseo. Entonces, cuando usted dice: mire, yo me estoy congregando, hermano. O yo digo: yo me estoy congregando, hermano. Yo estoy diezmando, hermano. Yo estoy sirviendo, hermano. Y como que cuando nosotros nos apoyamos en esas actividades, como que decimos: bueno, yo estoy perfecto, yo no necesito, estoy en la parte importante, pero si nos sinceráramos, si pudiéramos examinarnos hacia el revés, vamos a ver que no es el todo eso. Vamos a ver que hay muchas cosas que nos descalifican como hijos de Dios. No que nos perdamos o que Dios nos borre del libro de la vida. El que está anotado en el libro de la vida está anotado. Y dice Apocalipsis: no lo borraré. Entonces no lo va a borrar. Ahí no lo va a borrar y no lo va a borrar. Pero entonces decimos nosotros: ya estamos bien. Qué bueno, que esto está excelente. No, entonces eso nos llevaría a caer en el concepto del fariseísmo, ya que es en lo que terminaron los fariseos en el tiempo del Señor. Por eso les decía el Señor: ustedes le tienen similitudes de las tumbas. Las tumbas también blanqueadas por fuera, pero por dentro están llenas de huesos. O sea, imagínense de qué manera los confrontaba el Señor y les decía la verdad. ¿Qué tenía que hacer los fariseos en este caso? Agradecer, porque el ojo de Dios ve la condición interna. No es así como dice la gente, ¿verdad? El religioso dice: Dios ve lo de afuera y no lo de adentro. Él ve de adentro y ve de afuera y ve de afuera y ve para adentro. Para todos lados ve Él. Él ve todo. Él lee nuestros pensamientos. Él sabe todo. Entonces, cuando nosotros prometemos ser un buen creyente,
le hemos prometido a Dios ser un buen creyente en este nuevo espacio que tú me das. Y ya lo hemos hecho, hermano. Si yo le pregunto, ¿qué fue lo que usted prometió? O me pregunta usted a mí, ¿qué fue lo que usted prometió en el año 23 que acaba de pasar? Bastantes cosas. Bastantes cosas. Le prometimos ser un mejor creyente. Le prometimos ser mejor ayer que hoy. ¿Verdad? Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que sucede es, hermanos, es lo contrario como vemos acá. ¿Verdad? Entonces, yo pienso que en esta oportunidad debemos de, sobre todo, de llegar a un punto diría de sinceridad, ¿verdad? Sinceridad. Ya le hemos dicho qué significa el asunto de la sinceridad. ¿Por qué aparece la palabra sinceridad? La razón ya lo hemos dicho varias veces, se lo digo de nuevo porque siempre es bueno, ¿verdad?, seguir repitiendo algunos aspectos. Por lo menos el asunto era que antes los escultores hacían sus estatuas, sus volados de eso que siempre se ha hecho. Y llegó un tiempo cuando siempre ya la corrupción, la maldad, las piezas se arruinaban. Entonces venían los artistas, los que habían, para no botar, para no dejar de vender el producto, entonces le metían cera. Los compradores ya eran, como decimos, venados luciados, es decir, ya conocían las mañas de los fabricantes de estas esculturas, y en ese caso ellos, como ya habían sido engañados varias veces, le decían, ¿sin cera? Dicho de otra manera, ¿no le has metido cera a la rajadura? De ahí es donde aparece la palabra sinceridad. ¿Ya? Sinceridad. Entonces, cuando uno se sincera delante del Señor, le dice, Señor, la verdad, quiero ser un mejor cristiano, porque sincerarse con Él, decir, sí, ahí están las rajaduras, ahí están las fisuras, ahí están mis fisuras. Yo no soy perfecto, yo te fallé en todo lo que te prometí, Señor. Te prometí que iba a ser un mejor creyente. Te prometí que iba a dejar las malas amistades. Te prometí que iba a seleccionar las personas con quien me iba a desarrollar en este nuevo espacio. Te prometí ser un mejor servidor. Te prometí dar el diezmo. Te prometí cambiar mi carácter. Te prometí que voy a perdonar a los que me han ofendido. Te prometí que voy a leer. Te prometí que voy a orar. Te prometí que me voy a congregar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Te prometí todo esto. Entonces, hermano, eso es bastante común. Siempre lo estamos haciendo constantemente. Pero lo que valdría la pena es que eso, primeramente debemos de saber que toda promesa, ¿verdad? Por ejemplo, dice allá el Eclesiastés 5:4, si no estoy mal, dice, cuando hagáis promesas a Dios, esmérate en cumplirla. ¿Por qué debe de esmerarte en cumplirla? Porque a Dios no lo podemos engañar.
Luego dice, no, es que yo ahí con el sacerdote me arreglé. No, el asunto no es buscar evasiva. El asunto es que cuando hagas promesas, debes de saber que no se las está haciendo a un pedazo de palo. Debemos de saber que no se las estamos haciendo a un hombre. Debemos de saber que se las estamos haciendo al Dios que vive, que reina y que permanece y que conoce todas las cosas. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hermanos, dame Señor, dame una mejor entrada económica? O aún, Señor, con lo poco que me estás bendiciendo, porque Dios nunca no ha dejado de bendecir, hermano. Dios nunca, o si no, hagamos un ejercicio, preguntémonos desde la pandemia, por mencionar algo. ¿Alguno de ustedes dejó de comer o alguno de nosotros dejamos de comer en la pandemia cuando se cerró todo? ¿Verdad? Algunos, es más, subimos de peso. ¿Por qué? Porque hubo alimento, porque Dios se encargó. Y algunos de nosotros nos enfermamos, pero no nos morimos. Hermanos, otros se murieron, pero usted y yo no nos morimos. Dios estuvo con nosotros, Dios ha estado con nosotros, Dios seguirá con nosotros. ¿Qué nos ha hecho falta? No nos ha hecho falta nada. Nosotros somos, como ya hemos dicho, como el niño consentido de Dios. Entonces nosotros decimos, Señor, voy a cambiar esta conducta. Voy a hacerlo. Probablemente usted ya hizo algunos votos con el Señor. Le digo, este año voy a ser mejor, Señor, voy a tratar mejor a mi esposa o a mi esposo. Voy a tratar mejor a mis papás, los hijos, a los padres. Estamos hablando de cristianos, el mundo no entiende esto. Pero ¿cómo puedo tratar mejor a esa mujer que es una mujer incomprensible? Hay que tratarla mejor. Pues la vida espiritual tampoco es fácil. Tampoco nos va a allanar en todo el sentido de la palabra el camino del Señor. Voy a perdonar a los que me han ofendido. ¿Cuántas personas hemos dicho eso? Y eso es importante, hermano, porque, por ejemplo, si nosotros como creyentes vivimos ahí en el archivo, en el archivo del corazón, vivimos ahí guardando raíces de amargura porque dijeron, porque esto y que por lo otro, hermano, estamos mal. Nuestro corazón no debe de ser un archivo de resentimientos, de raíces de amargura. La Biblia, los conceptos nuevos de la ley de la gracia es: si te dan en una mejilla, pon la otra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Si te piden una milla, da dos. Si te piden la camisa, da el saco también. Ese es el trasfondo de la ley de la gracia. No es la ley de la muerte, que la ley de la muerte era ojo por ojo y diente por diente. La ley de la gracia, si usted quiere revisarla, vea el capítulo número 5 de Mateo al 7, capítulo 7. Ahí se resume la ley de la gracia. ¿Vea? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Señor, ¿cómo puede ser? Y estas cosas siempre es bueno tomarlas en cuenta. ¿Cuáles? Es decir, esas cosas, porque en primer lugar, si yo ando cargado, odiando al otro, hermano, disculpe, y que no tengo capacidad de perdonarlo, entonces, ¿qué somos?
Decíamos la vez pasada el caso del hermano G. Ávila, que es bastante conocido, ¿va? Es muy conocido. De qué manera el novio de su hija, la muchacha quizás se metió con alguien, se enamoró de alguien que no era creyente, y siempre cuando se hace eso se va en contra de corriente, pues se va en contra de lo que está ya establecido. No se unan en yugos iguales, es como enyugar un burro con un buey, se van a matar los dos. Entonces, tiene que ser un buey con un buey o un burro con burro. Pero, ¿cómo así? Entonces, en este caso, la muchacha, no sé el caso, yo lo que sé es de que la mató el hombre, como que era drogo, la mató. Pero ¿qué es lo que hizo este hermano? Y todos le decían, condenarlo, o sea, que le caigan unos 100 años y que le caiga la pena de muerte. Y lo que él cuenta, que fue a la cárcel a predicarle a Cristo. Y no solo predicarle, sino que se lo ganó para Cristo. Y después era alguien que andaba con él en las campañas. ¿Qué piensa usted del cristianismo nuestro? Que solo le hacen una mala mirada y usted anda con una rabia. Y usted dice que, pero usted dice, hoy Señor, yo este nuevo año, damos un gloria a Dios, este nuevo año voy a sacar todo el archivo del diablo que hay en mi corazón y voy a perdonar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Voy a perdonar. Es una promesa. Voy a servirte mejor. Voy a leer más, voy a orar más, y al fin y al cabo todo, si vamos corrigiendo estas cosas, aunque es una promesa para Dios, es un beneficio para nosotros. ¿Verdad? Porque a veces uno cree, Dios va a ganar. No, Dios ya es Dios. Quien va a ganar siempre, cuando vamos nosotros cumpliendo las promesas, somos nosotros. Somos nosotros los que vamos a ir cumpliendo, los que vamos a ir descargando. ¡Qué rico! ¡Qué precioso es tener un corazón sin amargura! Es precioso. Pero qué triste es andar toda la vida. Sí, todo lo que han dicho, todo lo que me hizo, y no le ha hecho nada. No le ha hecho nada. No le han hecho lo que le hicieron al hermano que le estoy contando. Y si le hicieran eso, Dios mío, hay que ir a buscar a los homies para que arreglen los que han quedado, para que arreglen para vengarme. Entonces todavía no hemos nacido. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Todavía no hemos nacido. Ahora, por eso decíamos a manera de tema, promesas no cumplidas. ¿Qué es lo que necesitamos en este caso? ¿Verdad? Siempre hemos hecho promesas, siempre. Hoy, Señor, probablemente diariamente hacemos promesas, pero solo como que es un costumbre. Solo como que es ya una narrativa de voy a hacer esto y hacer esto, pero el punto es que estamos delante de un Dios que oye, un Dios que nos toma la palabra, un Dios que le dice, está bien, me parece importante que estás reconociendo que tenés que mejorar esa área. Me parece bien. Entonces, Pedro acá no cumplió su promesa, como quizás muchos de nosotros nos hemos quedado siempre en la misma condición de Pedro. Pero fíjese, hermano, que Dios, aunque nosotros seamos infieles, Dios siempre sigue siendo fiel. Que se oiga un gloria a Dios. No, que se oiga un gloria a Dios. Dios sigue siendo fiel. Y sigue siendo fiel porque por lo menos con Pedro lo hubiera descalificado. Le hubiera dicho, no, hombre, yo sí
tipos así que en el momento de mi angustia me nieguen, no cumplan lo que me han prometido. No. Vos no calificás, Pedro, te voy a borrar. No. Él siempre nos da un espacio para reivindicarnos, siempre para corregir. Y eso fue lo que hizo con Pedro. Lo que hizo con Pedro, allá lo abordó allá en el capítulo número 21 de Juan. Y le dijo: Pedro, y usted se ha preguntado, ¿por qué le preguntó 3 veces si me ama Pedro, si me ama Pedro, si me ama Pedro? Porque 3 veces lo había negado Pedro. Y luego le dijo: si me amas, pastorea. Le dio el espacio. Siempre Dios es consecuente, siempre su misericordia es maravillosa. Entonces lo que ahí nosotros vemos, ¿qué es el espacio que nos está dando a nosotros hoy? Nos está dando un espacio para que aprendamos a no ser, bueno, entonces yo no hago promesas. Entonces, a ver qué somos nosotros si no somos personas que estamos viendo en el futuro algo mejor. Sí, porque eso es lo más que se pudiera decir. Ahora, yo finalizo diciendo, ¿cómo podemos cumplir con las promesas de Dios? Aparte de que el Dios nos da siempre una oportunidad. Siempre, hermano, reconociendo que el cumplir las promesas a Dios, quienes salimos beneficiados somos nosotros, no es Dios. ¿Verdad? Reconocer, y voy a cumplir, Señor, voy a ser un mejor creyente, voy a orar más, voy a ayunar más, voy a leer más, voy a perdonar, voy a invertir, voy a esforzarme, voy a hacerlo y sucesivamente. ¿Quién es el que gana? No es Dios, somos nosotros. Ahora, para llegar a hacer esto, ¿verdad? Tenemos, por supuesto, que, hermanos, es una satisfacción poder cumplirle al Señor. Y siempre es esta satisfacción cuando uno le va a cumplir siempre y va a luchar por cumplir lo que promete a quien ama. Entonces nosotros tenemos que desarrollar ese amor por Dios. ¿De qué manera lo vamos a desarrollar ese amor? Sabiendo qué Dios ha hecho por nosotros. ¿Verdad? ¿Qué Dios ha hecho por nosotros? Lo que ha hecho por nosotros Dios es grande. Nadie, ni el dinero, ni nadie en esta vida podrá hacer lo que Dios ha hecho con nosotros. Siendo sus enemigos, nos trajo a su redil. Siendo lo peor del mundo, nos cambió nuestro lamento en baile. Siendo nosotros, hermanos, los perrillos del mundo, nos hizo reyes y sacerdotes para su gloria. Vamos a regalarle ofrenda de palmas a nuestro Dios. ¿Cómo podemos cumplir lo que prometemos? Que si usted no promete nada, pues usted es alguien que está no alineado, reconociendo lo que han hecho por nosotros y luchando para estar apegados a Él. Porque uno diría, yo voy a cumplir, pero si uno se desliga del Señor no puede cumplir nada. Entonces tiene que estar uno, como dice Juan en su capítulo 15, separado de mí no puedes hacer. Entonces estamos agarrados de Él. Señor, ayúdame a cumplir esto, yo ya lo prometí. Yo prometí que iba a ser un mejor creyente. Ayúdame, dame la fuerza. Y Dios nos va a ayudar. O sea que tenemos un espacio. 20 días tenemos de este año. 21 días. Nos falta todo un montón de días por delante. Afinemos las cosas. Cierre sus ojos. Vamos a orar.